Buenas noches. Estoy con el abogado Rommel Moreno Manjarrés, quien tiene a su cargo en la Procuraduría General de la República la implementación de esta cosa tan compleja que es el nuevo sistema penal acusatorio. Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto estar sin duda con uno de los mejores periodistas de México. No, bueno, cree que le va a ir bien por esa flor. No, hombre, me da gusto que lo diga porque, primero porque no es cierto, pero lo que sí es que no es la primera ocasión en que este hombre está en esta oficina. Antes de trabajar en la Procuraduría General de la República, pues ha tenido, entre otros cargos, el de Procurador General de Justicia en Baja California, ¿verdad? Así es, en el periodo 2007-2013. Y en algún momento hablamos aquí, creo que en 2013. Justo en ese año estábamos viendo cómo se comportaba la incidencia delictiva en los delitos de alto impacto en Tijuana y también el impulso del sistema acusatorio en Mexicali. Fue la verdad que un tema que nos ocupó discutir y comentar al respecto. Y Baja California fue de las primeras entidades que le entraron a hacer las modificaciones en todo el aparato, digamos, de procuración y de impartición de justicia para el nuevo sistema, ¿verdad? Así es, de hecho hay un grupo de estados pioneros en el año 2007, inclusive antes de la reforma, Chihuahua y Oaxaca, y después viene un conjunto de entidades federativas, como fue el caso de Morelos, Zacatecas, Durango, y Baja California justo entra en el año 2010. A mí me gustará, licenciado Moreno Manjarrés, que para comprensión cabal de la audiencia y para que yo lo recuerde, ¿cuál es la diferencia entre el anterior sistema, que tiene poco más de un año, en que se integraban, se decía, averiguaciones previas, al de ahora, en que lo que el Ministerio Público es abrir, dicen, una carpeta de investigación? ¿Cuál es la diferencia entre el anterior y el nuevo sistema de justicia penal? Sustancialmente, el cambio está en el proceso, en la manera de abordar el tema, prácticamente porque, hablando de averiguación previa, el fiscal del Ministerio Público tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal. Es decir, cuando hablamos de monopolio, el control de recibir la información, el hecho delictivo, registrarlo en una averiguación y como tal, tener la capacidad de ejercer o no ejercer acción penal. Esto, muchos de los temas concernientes va relacionado con pruebas que ya estaban en alguna forma tasadas. Y justo me refiero a la confesión, me refiero a la dinámica en la que prácticamente el Ministerio Público ejercía esta acción penal, o no la ejercía, pero en la mayoría de los casos vemos una cantidad de consignaciones, más de un 90%, en donde, por cierto, Carlos era un indicador de la forma de medir al sistema, en la forma en la que la confesión tenía mucho peso en el proceso del inculpado. Así es, categóricamente. Y esto viene porque la experiencia en México, hay una herencia muy fuerte de los sistemas inquisitivos, y no solo México, sino algunos países en América Latina, en donde con esta tradición prácticamente la idea era generar una ruta en la cual la confesión se convertía en ese momento como en la madre de todas las pruebas. ¿Y ahora la confesión qué papel juega? Bueno, es un papel no tan relevante, no está en la categoría que tenía anteriormente, porque hoy la que toma la fuerza es la prueba científica. La prueba científica, la evidencia que hay que plantear, evidentemente, en el caso, por ejemplo, de un ADN o un tema relacionado con una cuestión balística, la evidencia de que tiene que ver la ciencia en la aportación que se hace. En este nuevo sistema de justicia penal, cambian los procedimientos cuando ya se está ante juez. Correcto. Antes, ¿qué ocurría? Y hoy, ¿cuál es la película que vemos? Prácticamente el Ministerio Público llevaba a cabo sus investigaciones. De alguna manera no teníamos de entrada una dinámica en la cual, una vez con la información,
tenía que primero calificar esa dinámica, ese total tema, justo de si era o no era legal, y ahora lo tendrá que hacer ante un juez de control. Tenemos ahora actores distintos, y antes era de alguna forma una dinámica en la que no había esta participación, en donde además se medía fuerzas. Hoy justo es con decir, el defensor. Ministerio Público debe demostrar ante el juez que lo que está haciendo es correcto. Absolutamente, creo que esto es uno Y de los antes puntos. solo consignaba Exacto. su propia investigación. Así es. Y en ese sentido, lo que teníamos era un periodo en el cual el juez se tenía que manifestar, y que por lo general muchas de esas veces, en ocasiones, pues teníamos ahora el sistema fluía hasta ir en la siguiente etapa, una etapa de la cual era ya aportar pruebas, y después teníamos prácticamente una sentencia casi construida. Entiendo que en el anterior sistema el acusado a lo que podía aspirar era tener una representación legal, ya fuera contratada por él mismo o por un abogado de oficio. En efecto. Y o inclusive de su confianza. Podía no ser abogado. Podía no ser abogado. Y el Ministerio Público, a su vez, pues era suficiente para llevar la parte acusatoria En efecto. ante el juez, pero no siempre ocurría ante el juez, sino con los achichicles del juez, así fuera el secretario del juzgado. Uno de los puntos fundamentales de la reforma penal es que hoy tiene que ser en presencia de un juez, y se ha llamado juez de control. Está controlando, está evaluando la legalidad de la detención o de los elementos que se están aportando. De cada paso del proceso. De cada paso, y va de la mano, y hay una visión no solamente de la legislación mexicana, sino de la armonía internacional, de que tiene que ser siempre ante la presencia de un juez. Y esto rompe con lo que venía en el tradicional, que era un secretario de acuerdos, que evidentemente pues este funcionario tomaba, registraba, inclusive hacía los acuerdos para las propias sentencias. Hacía la propuesta prácticamente, En que efecto. solo firmaba el juez. Así es. Pero además, ahora no solamente es el inculpado y su acusador, digamos, y sus respectivas representaciones legales, sino que entiendo que hay otros protagonistas del proceso en defensa de los derechos de la víctima y en defensa de los derechos, digamos, del victimario. Así es, esto es lo interesante. Hay una dinámica en México en la cual, justo con la misma visión que los colombianos han tenido, que haya un nuevo actor que es el representante jurídico de la víctima. En otras palabras, tenemos al juez de control, tenemos al Ministerio Público, tenemos al defensor. Sí, puede ser de oficio, puede ser concretamente un defensor privado, pero con los conocimientos técnicos. Y por otro lado tenemos en paralelo a un asistente victimal que le da de alguna forma una capacidad distinta a aquel proceso que teníamos, y ahora justo lo que tenemos en concreto es esta participación ¿El activa. asistente victimal es uno para ambas partes o uno para cada parte? Es uno expresamente para las víctimas. Es decir, cada Solo víctima... para víctimas. Solo para Ya, víctimas, ya, exacto. ya. Y esa es la, digamos, participación interesante. Este personaje no actúa en apoyo, digamos, o en cuidado del inculpado. No, ahí ese es el rol Solo que las lleva el víctimas. fiscal, en efecto, así es. Bueno, esta conversación está sirviendo, digamos, como parte introductoria de algo que le quiero decir al abogado Rommel Moreno Manjarres, titular de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en la PGR, porque el licenciado, pues lo mismo, comisionado federal Renato Sales Heredia, que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, han dicho que este nuevo sistema de justicia penal lo que está haciendo es, por lo pronto, desahogar las prisiones en el país para que salgan, aquí en la Ciudad de México contabilizan más o menos 12,000 delincuentes que vuelven normalmente a cometer crímenes. Y en las últimas horas, Renato Sales dice, y ahí vienen otros, el mismo jefe de gobierno, que va a blindar la ciudad contra la excarcelación de 4,000. ¿No está fallando el nuevo sistema de justicia penal? Creo, mi punto de vista, y no solo la visión de lo que ha venido sucediendo, no solo en México, sino en toda América Latina, es que
hay una desinformación al respecto. Y esto tiene que ver con una perspectiva política o populismo de dar a conocer información que no del todo siempre estamos de acuerdo. Pero a ver, yo tengo muy presente, por ejemplo, que al menos 3 excarcelados, haga de cuenta, en las 2 o 3 semanas anteriores, fueron a cometer un asalto al mercado de Jamaica y terminaron, por cierto, muertos por policías que estaban ahí. Creo que eso es de los grandes desafíos que hay hoy en la reforma penal. Primero, privilegiar de alguna manera no solo el hecho de que todas las personas tienen que ir a prisión. Estamos hablando de cosas distintas cuando nos referimos a delitos de alta complejidad, cuando nos referimos a un catálogo donde expresamente esas personas tienen que ir a prisión. Hay otro grupo de personas, como primodelincuentes, que tendríamos que tener claro exactamente y conciliar esa información. Pero si el primodelincuente comete un atraco con violencia e inclusive con delitos de sangre o con asesinados. Estamos de acuerdo, Carlos. Por muy primo delincuente o hermano delincuente o pariento delincuente que sea, estamos de acuerdo. Pues merece estar en la cárcel. Sin duda, y creo que ahí es donde estamos completamente de acuerdo todos. El tema es que hoy, en la dinámica del ingreso que llega de personas que entran a prisión, no todos, el punto no es que todos estén en cárcel, y eso lo ha planteado el señor Procurador de la República. Estoy hablando en concreto de esa forma de privilegiar la prisión preventiva frente a otras salidas alternas que hoy de alguna forma el Código está planteando, y América Latina así también ha sido su experiencia. Por eso creo que este es un tema del cual tenemos que tener muy claro la conciliación de información, la reflexión que hay que hacer al respecto, pero no en un plano en el que todo está sucediendo catastróficamente, y creo que ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos de dar estos datos, estos números, justo porque lo que se está dando ahorita me parece que habría que ver en cada entidad federativa si es un tema de garantías o es un tema de eficiencia. Bueno, a ver, licenciado, si quiere dejamos en puntos suspensivos esta conversación, porque yo, lejos del catastrofismo, creo que soy un optimista crónico, pero me parece que hay cifras que hacen temer que este nuevo sistema de justicia penal en realidad requiere de reformas y no solamente de maquillaje, sino profundas. ¿Aguanta usted en esta oficina? Señor, es un gusto, claro, por supuesto. No, pues vamos a ver, ya verán. El titipuchal de presos de delitos federales que al salir del sistema penitenciario a cargo de la federación vuelven a lo mismo. Y para estar en delitos federales normalmente estamos hablando de crímenes atroces. ¿Permanece usted aquí? Será un honor y un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y hasta luego.